Hoy día hablaremos sobre los zapatos de los equipos mineros, los neumáticos, así que bienvenidos al canal. Si no se han suscrito, presionen por acá. Si les gusta el contenido, pongan me gusta, compartan y comenten. Estoy seguro que este contenido le va a servir a muchas personas. Ojalá la retribución sea suscribirse. Por acá les voy a dejar el botón. No quiero latearlos más. Este capítulo se trata de neumáticos, así que a lo que vinimos. Sin más que agregar, los neumáticos son por definición un recipiente de presión flexible que usa miembros estructurales para mantener su forma bajo tensión, a raíz de la presión de inflado que lleva según su requerimiento. ¿Por qué requerimiento? Porque depende del equipo que lo use. Lo primero que se nos viene a la cabeza es el camión de extracción, pero existen muchos otros equipos que también utilizan neumáticos y a gran escala, muy similar a los camiones, por ejemplo las motoniveladoras, los tractores neumáticos, los cargadores frontales, entre otros. El material que recubre este esqueleto de miembros que sostiene, que les mencioné anteriormente, el tema del enrejado que mantiene la presión, normalmente es goma o caucho. Podemos diferenciar las partes del neumático y alguna pequeña definición para que lo vayan considerando cuando estén mirando un neumático. Banda de rodado es toda la goma que va en contacto con el suelo o la carpeta la carpeta de rodado. La banda lateral es la goma que va desde el aro hasta los hombros, y los hombros comúnmente les dicen caluga, son los cascos que van en el extremo de los neumáticos entre la banda lateral y de rodado. Lógicamente va a salir algún esquema por acá o por acá para que lo vayan identificando. El seguro del aro no es propiamente tal una parte del neumático, pero su función es darle un tope al neumático con el MT para que no se salga de su posición. La válvula, un dispositivo para el llenado y la mantención de la presión dentro del neumático. Dato curioso es que los neumáticos usan nitrógeno, no aire como en las estaciones de servicio o vulcanización. Es un gas mucho más liviano y no toma tanta temperatura como otros, porque se sorprenderían saber que la temperatura de los neumáticos llegan a estar alrededor de los 80 grados Celsius rodando 24 horas los 7 días de la semana, a excepción en las detenciones de colaciones y demoras que podemos tener por ahí. ¿Por qué son de tanto cuidado los neumáticos, los zapatos de los camiones o de los equipos en general? Los incidentes provocados por neumáticos o relacionados con esto son muy diversos. De lo que más nos tenemos que cuidar, y como contienen presión considerable, son alrededor de 116 psi las posiciones delanteras y 110 psi las posiciones traseras, que son 4 neumáticos, adelante son 2. Esto puede llegar a una despresurización violenta que causa ruido y proyección de roca, o de las mismas partes de los neumáticos, que puede llegar a ser muy peligroso y muy difícil de controlar. ¿Cuál es la manera de cuidarlos? Hay muchas, así que les voy a mencionar a un par. Tipo de suelo influye directamente por donde transita el neumático, al igual que el caso de los neumáticos de nuestros vehículos. En minería, como siempre, se está descubriendo suelo virgen cada banco que explotamos, entonces tiene un grado de abrasividad mayor. ¿Lo dije bien o no? Abrasividad, sí. No es lo mismo que transite el mismo neumático sobre una carpeta de rodado ya hecha hace un tiempo atrás que recibir la mantención de los caminos como va saliendo del rajo. No es lo mismo que opere un camión en un circuito que ya tenemos hace años atrás, o en una pila de lixiviación, por ejemplo. Otro punto importante es geometría del camino, pendientes, radios de giro, anchos de ruta. Cada uno de esos elementos viene de la planificación del rajo, aporta o afecta al desempeño y la vida útil del neumático. Los giros abruptos son fatales para los esfuerzos que reciben las telas internas de las que hemos comentado anteriormente. Las pendientes pronunciadas, sobre todo si es que los camiones bajan cargados. La geometría de una mina puede cambiar el consumo o el desgaste de los neumáticos si es que suben cargados o bajan cargados. Los anchos de la ruta no los podemos dejar fuera. Las curvas tienen mayor roce en los hombros, en las bandas laterales, con el resto de los materiales que están a los costados de los caminos angostos, por ejemplo.
La velocidad que usan los colegas, los operadores, también influye directamente, es un factor principal. También el desgaste prematuro de la goma de los neumáticos. No siempre más es mejor. Si van a echar carreras, puede que se arranquen los camiones con el peso que llevan en las tolvas, o aún así, sin carga en la tolva, los camiones son capaces de descontrolarse en términos de velocidad. El clima también influye. Las diferencias de temperatura a lo largo del día o entre turnos también toman relevancia en el desgaste de los neumáticos. Con el rodar de los equipos de neumáticos ya generan temperatura que perfectamente pueden llegar a los 90 grados, como se los comenté anteriormente, así que el clima, su temperatura y la humedad de la carpeta también influyen. La presencia de agua en las carpetas. El mejor aliado para el artesano que trabaja la goma es el cuchillo y el agua. Como les comenté anteriormente, en el rajo cada banco va descubriendo material virgen y es abrasivo por sí solo. Las rocas no son redondeadas como las que deja el transcurso del agua en el río. Las del rajo tienen filo y a eso súmenle la presencia del agua, así que es fatal para los neumáticos si es que tenemos, por ejemplo, derrames o caminos angostos. La estiva de los camiones, la distribución de la carga de la tolva también influye en el desgaste de los neumáticos. Ahí dependemos mucho del desempeño de los operadores de los equipos de carguío. La experiencia del operador, en mi opinión, es el factor de cuidado más importante para los recursos de una empresa. En sus manos están el activo más importante, el que evalúa como ejecutor por donde transita el camión o la motoniveladora, o el que ve el material que está cargando el cargador frontal. Muchas veces se subestima este factor tan importante que se planifica tener las pistas más anchas, las curvas más abiertas, la calidad de la carpeta de rodado, pero el del operador depende de la velocidad del equipo y por dónde pasa el equipo, cuántas veces ocupa el freno de servicio, de qué manera toma la curva, o del mismo operador del equipo de carguío la distribución de la carga que hablamos anteriormente. Así que cerrando este capítulo, que ha costado mucho grabar como les comentaba, se nota que me echaron de menos, yo igual lo eché de menos, pero ya estamos de vuelta. Ayúdenme con un par de me gusta o algún comentario, o compartan, suscríbanse al canal porque eso depende que hagamos mejor y más contenido. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos pronto. Chau.